Muy bien, buena tarde a todos a nuestra clase de cimentaciones, con las disculpas de los minutos de demora. Bueno, hemos estado revisando nuestro manual con problemas típicos, problemas clásicos, desde una perspectiva bastante local a nuestro medio, a nuestro entorno, con el tema de cimentación. Nos habíamos quedado un poco en lo que es el 3.18.19. Tienen una copia, bueno, está en inglés, por favor, ahí en Moodle, donde usted puede ver esto. Aquí pues obviamente usted puede ingresar al portal de la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales y sin ningún costo pues bajar su copia, ¿verdad? Para algunas cuestiones que vamos a necesitar en el desarrollo de estos problemas que tenemos aquí. Bueno, hasta ahora pues hay que ver ya si apareciera un 3.18.2022. Bueno, salía por el 3.18 la combinación de cargas, lo que nos quedamos con los famosos tres cerditos. Y digamos aquí algunas consideraciones de las combinaciones de carga que usted tiene que ponerle atención para esto. Tal vez de forma bastante condensado o resumido, pues vean que por ejemplo la carga viva, estoy por favor en la página número 22 de nuestro manualito de clase, del libreto. Por ejemplo, la carga viva puedo reducirla en un 50%, menos en aparcaderos de vehículos, plazas y reuniones públicas, ahí no puedo reducir eso, donde tenga una carga viva mayor a 100 libras por pie cuadrado. O sea, vean que esto es probabilístico. Entonces fíjense que con esto voy a la teoría del esfuerzo último. El chiste es que con esta tabla, como tenemos también algunas en la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, el máximo escenario, el escenario más crítico, esa es la combinación última de carga. Con eso que obtengo los esfuerzos finales. Ahora, cuando yo divido esos esfuerzos finales entre el promedio de estos factores que tengo en esta tabla, por ejemplo, estoy hablando de cargas de servicio. Reduzco. ¿Por qué las cargas de servicio implica quitar estos factores? Porque cuando haga el diseño de una forma más especializada para una zapata combinada, voy a volver a aplicar otra vez los factores. Entonces, ¿por qué los voy a aplicar dos veces? Estoy inflando bastante el costo al aplicar dos veces factores de carga última. O sea que, digamos, venía en la carga última en el diseño estructural, ¿sí? Y resulta que con eso todavía le volví a agregar los factores a la hora de diseñar con esos valores del análisis estructural la cimentación, por ejemplo. Entonces mejor no. Lo que viene del análisis estructural puedo dividirlo entre el promedio, digamos, o entre una ponderación, consideración de las combinaciones de carga que usted considere, para tratar de dejar un valor de esfuerzo o carga de servicio. Y a eso vuelvo a aplicar los factores, como quien dice, le doy la vuelta, para no hacer duplicidad. Que lo podría hacer, lo puedo hacer. El problema es costo. Inflo mucho los costos, posiblemente un 15, un 20% más de lo necesario. Entonces miren, que hay que hacer economías, sí. Estándares muy altos, es muy caro, muy oneroso. Ese es el problema. Si habláramos así muy brevemente, por donde está usted ya, por ejemplo, un código como el VC, United Building Code, el código de construcción unificado. El VC, el problema es que ese agarra con toda estructura que se le ponga enfrente. Desde obra
digamos, de edificación de estructural, digamos, desde rascacielos hasta, por ejemplo, área rural. Por lo tanto, sus factores de seguridad son un tanto permisivos, entonces esa es la cuestión con el VC. Sin embargo, del otro lado, digamos hablando de Estados Unidos, tengo el código de San Francisco, la ciudad de San Francisco, California. Fuerte herencia de sismo. Ahí, digamos, aplicar todo eso va a ser muy caro por la cuestión del sismo. Y si usted quiere algo más del top, digamos, lo más caro en cuestión de estas cuestiones de factores de seguridad, la Armada Gringa, el USA Army. Fíjense que no es nada nuevo, porque antiguamente, digamos, uno podía a veces encontrar algún tipo de equipo que cuando uno pues veía la etiqueta dice cumple con especificaciones militares, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, de lo que he visto, de lo que conozco, si a alguno de ustedes pues le gusta utilizar amplificación, digamos, de guitarra eléctrica, con amplificadores de válvulas, con amplificadores de tubos de vacío. Bueno, la cuestión es que el sonido es muy cálido, sí, y hay gente que paga buen dinero por eso, sí, a nivel profesional, sí. Pero a veces uno encuentra algunas válvulas, algunos tubos de vacío que dice cumplen con especificación militar. Eso significa que ese equipo eléctrico, entre eléctrico y una electrónica muy básica, empezaba a perfilarse la electrónica en los 50, 60, en especial los 50. Son equipos que el circuito eléctrico funciona a pesar de que está húmedo y normalmente ahí hace cortocircuito. Entonces, ojo con eso. La especificación militar puede subir mucho el estándar y sube demasiado a veces el costo, pero todo en nombre de la seguridad. Ejemplo, digamos, con esto, hablemos por ejemplo de la obra que hizo el general Jorge Ubico en los años, bueno, él fue presidente de 1931, ya va para los 100 años, 90 años, 1931 hasta la revolución de 1944. Pero inicio de los años 40, el año 43, que se inaugura el Palacio Nacional, ese palacio cumple con especificaciones militares. Ojo, que les quede eso. Claro, es interesante. ¿Y qué implica que Palacio Nacional cumple con especificaciones militares de mediados del siglo pasado? Por ejemplo, ese palacio es un sistema de marco. Uno piensa que es mampostería, no es un sistema de marco con un montón de obra falsa que da esa sensación que fuera mampostería. Pero son muros de carga, digamos son marcos, sistema de marcos. Pero las losas, por ejemplo, ahí es una cuestión de un contraejemplo, viola lo que a veces uno aprende en concreto 2, de que a partir de los 12, 13 centímetros de peralte, grosor menos recubrimiento, uno tiene que pensar en losas nervadas, o losas con nervios, losas nervuradas, losas con cajuela, ¿sí? No, ahí hay losas macizas de 15, 20 centímetros, imagínense cuánto pesa eso. Obviamente es algo que todavía funciona. Eso es cuando estamos hablando de estándar militar, ¿sí? Entonces cuidado con eso porque a veces lo que uno lleva de una escuela de ingeniería hay que replantearlo desde ese tipo de requerimiento. Todo venía por las cargas vivas. Hablando de esto, tenemos aquí algunas otras cosas interesantes como carga viva que habría que pensar. Cargas vehiculares,
cargas de grúas, las grúas que puede ser con pluma, puede ser un polipasto, que es un polipasto. Tengo una viga, por ejemplo, de donde cuelga un malacate con cadena, o puede ser el con motor eléctrico, con un gancho, una ganzúa, con cierta capacidad, que me sirve para llevar cosas de un lugar a otro. Eso sería el caso del polipasto, ¿sí? Cargas de pasamanos, guardavías, por ejemplo, barreras vehiculares, puede tomarlo como carga viva. Y vamos a ver en algún momento algunos ejemplos de cimentación de maquinaria, un ejemplo ya muy conocido en la clase. La carga de vibración y la carga de impacto. ¿Puedo tomarlo como carga viva? Sí, según esta cláusula 534, inciso E y inciso F del 31819. No es nuevo, pero estamos hablando de esta situación. Lo mismo hay probabilidades con la cuestión del viento. Ojo con esto. Carga por viento, vimos que, por ejemplo, Ajíes sí la considera, pero digamos la carga de viento, carga por lluvia, carga por nieve, carga por sismo, por ejemplo, sí necesito, digamos, toda la información, todo el aporte que me pueda dar un instituto, digamos, de sismología, o un instituto, digamos, de meteorología. Aquí hablemos de Guatemala, el caso del INSIBUME, para calcular los valores estadísticos más probables. Ojo, generalmente aquí vamos a diseñar con valores medios, no con valores promedio, que quede claro. Hay que diferenciar valor promedio de valor medio, si hablamos de estadística. Un valor medio, perdón que no quiero confundirlo así, lo voy a decir despacio. Un valor estadístico medio es el promedio entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Nada más, solo dos datos. De una serie de información tomo el valor máximo y mínimo y saco el promedio. Ese es el valor medio. El valor promedio, le agrego el pro antes del valor medio, ese promedio, si hay 50 datos, pues voy a sumar los 50 y divido entre 50, ese es el promedio. El valor medio de la misma secuencia o serie de datos, el promedio entre el valor más alto y el más pequeño. Entonces, para medidas de ambiente, medidas, digamos, de lluvia, medidas de nieve, voy a trabajar generalmente con valores medios, que son hasta cierto punto un tanto más representativos que el promedio. A veces el promedio me genera un sesgo muy importante, y la cuestión otra vez es el costo. ¿Sí? ¿Algún comentario con eso? En lo que reviso aquí la iluminación. Por favor, ¿se entiende lo que estamos hablando? No hice mucho apunte. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. ¿Algún comentario, algún aporte, algo que quieran hablar sobre eso? Porque sobre eso se va el diseño. Bueno, cosas importantes con esto, sobre eso les digo, se va el diseño. Se recuerdan que a veces hay que jugar un poco con la cuestión de las famosas normativas. Digamos, para estos menesteres, para estos oficios, generalmente voy a tener que revisar la normativa de Ajíes junto con ACI, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces Ajíes de oficio toma, por ejemplo, algunos comités del Instituto Americano del Concreto, de la ACI, ¿sí? Pero no siempre, digamos, eso es tan así. Entonces hay que ver, digamos, por dónde va Ajíes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren hacer?
Entonces, esas cosas son importantes, siempre hay ediciones, nuevas revisiones, ¿sí? Es ahí donde empiezan a aparecer los cambios de factores, de combinaciones de carga, por decirlo así. Y es con eso con lo que yo tengo que jugar y armar mi escenario a la hora de proyectar, de considerar, digamos, una carga última. O sea, no deja de ser un tanto estadístico. Hago un poco de estadística con todo esto. Y con eso, pues ahí estamos en cuestiones de diseño. Usted puede terminar de revisar algunas cositas de estas. Y digamos de ahí que, pues, por ejemplo, algunas fórmulas que usted va a recordar. La clásica fórmula de corte que vamos a utilizar mucho en el manual, corte simple, es esta. Vemos que esto está en kilogramo fuerza centímetro. Esta primera está en megapascales y esta está en sistema inglés. Les dejo la referencia. Generalmente entonces los ejemplos vamos a tomar el punto 53 lambda raíz de f' de c b por d. De ahí tenemos algunos comentarios. Corte punzante o punzonante, los tres criterios que vamos a ver en zapatas. Tengo que evaluar los tres y de estos tomo el valor menor. ¿Sí? Otra vez, de estos tres tomo el valor menor. Voy a trabajar en este manual kilogramo fuerza centímetro cuadrado. Aquí tiene la misma fórmula en sistema inglés y aquí lo tiene en sistema métrico. Muy bien, aquí hay una cuestión mera interesante. Mire, sale por la cuestión, digamos, no solo de los cortes, sino de los esfuerzos. Tenemos a veces fallas, por ejemplo, como el corte, cuando el corte resistente es menor que el actuante. Ahora, hay que hacer algunas anotaciones aquí. Las típicas notas que hago con esto. Ampliemos un poco más. Si yo hablara de en general de esfuerzos en general resistentes, estos vienen básicamente de fórmulas de códigos. Por ejemplo, las de la CI, así como esto que tengo acá, del 31819. Los esfuerzos a una acción hay una reacción, ¿verdad? Actuantes, ¿de dónde vienen? Del diseño y el análisis estructural. Perdón, que me quedó ahí todo apuñuzcado. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que ver acá es que los esfuerzos resistentes tienen que ser mayores que los actuantes. Si fuera al revés, que los esfuerzos resistentes son menores que los actuantes, lo que yo voy a tener ahí es una falla. ¿Sí? Entonces busco que sobrediseñar un poquito de manera razonable en cuestión de costo para que los resistentes siempre estén arriba, o sean un poco mayores que los actuantes de mi análisis estructural. Bueno, esta tablita siempre la pregunto. Muy poca gente le pone atención y esto mejor si tal vez un poco de educación a la vieja escuela. Voy a decir aquí que hay que agregar, hay que memorizar o aplicar memoria, pero más que todo, con el tiempo esto viene por la razón. ¿Sí? Se vuelve algo muy razonable. Los pasos para diseñar una cimentación típica, que es lo que nos va a llevar a todos esos ejemplos clásicos de este manual.
lo puedo resumir en 3 pasos. ¿Sí? Lo puedo resumir en 3 pasos. Es ahí donde van a empezar a aparecer las fórmulas, los criterios aquí, los criterios allá. Pero todo eso alrededor, ¿sí? En torno a esto. Cuando yo voy a chequear el valor soporte del suelo, cuánto me soporta el suelo, prueba triaxial, método de corte directo, se manipula el área de la zapata. O sea que el primer valor de área de zapata, ¿cuánto va a ser el área mínima de zapata? El valor soporte dividido la carga de eje del axis de la carga axial que viene en la columna que se apoya en mi zapata. Pongámoslo entonces así. Reacción valor soporte igual a la acción en principio. ¿Cuál es la acción? Es la presión actuante. ¿Y cuál es esa presión actuante? La carga axial de la columna dividido el área de zapata. Bueno, ya vimos un poquito más a detalle que tengo que ver que el valor soporte siempre esté un poco más arriba que la presión actuante, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si no tengo falla por carga. Quiere decir que el suelo no aguanta la presión que uno ejerce sobre él. Entonces ahí tenemos problema. Entonces, estoy manipulando, si yo tengo un plano de cimentación, aquí lo que estoy manipulando es la zapata, como dice al final, en planta, la estoy viendo de arriba, ¿sí? Los cuadros de zapata. Muy bien. Paso 2. Al chequear corte simple y corte punzante, aquí puse actuante, en realidad aquí es punzante, todavía no lo he corregido. Punzante o punzonante, se manipula el peralte de la zapata, o sea que estoy viendo el grosor de zapata en perfil, ¿sí? Ver que el corte resistente sea mayor o igual que el corte actuante. ¿Cómo hago para el corte resistente? Pues tengo aquí un par de fórmulas de la ACI que son las que acabo de ver aquí. Aquí está el punzante y aquí está el corte simple. Esos son los cortes resistentes. Y al chequear el momento por flexión, el análisis estructural, por ejemplo, me da cuánto es la flexión en el cimiento. Voy a manipular, con esto voy a calcular, digamos, el calibre y separación del acero de refuerzo. Podemos decir que en inicio, diseño de zapata, lo puedo ver como un caso muy especial de losa. Entonces cuidado con eso, es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo. Más que memoria, implica poner atención a lo que estamos haciendo. Muy bien, sale entonces por estas consideraciones para lo que son zapatas en general. Ahora fíjense que aquí hay una cosa importante, ese bendito factor de lambda por ejemplo, este lambda que yo tengo aquí, por ejemplo, me refiero a este valor de lambda, ¿sí? En el corte simple, o en el corte punzante,
Por ejemplo, aquí tengo el lambda. Aquí ya tengo dos lambdas. El lambda simple. Lo tengo en los tres, mire. Vamos a hablar un poquito de él. ¿Qué pasa con estos valores de lambda? Bueno, estos valores de lambda están entre 0.75 y la unidad. Por ejemplo, aquí tengo esta tablita, siempre del 3, 18, 19. Es el capítulo 19, mire. La sección, capítulo 19, sección 2, 4, 1, valores de lambda para concreto liviano o en equilibrio de su densidad. Por ejemplo, aquí tengo algunos datos de densidad en libras por pie cúbico. Si tengo un concreto menos de 100 libras por pie cúbico, un lambda de 0.75. Si estoy entre 100 y 135 libras por pie cúbico, pues tengo que aplicar esta fórmula, 0.0075 por el valor de la densidad menor o igual que la unidad. Si tengo más de 135 libras por pie cúbico, en vez de 0.75, tengo la unidad. Mire, y eso es la tabla inciso A. La complemento, la completo con la tabla B. ¿Qué dice la tabla B? Bueno, por ejemplo, aquí tengo para los tipos de suelo, por ejemplo, liviano, ACTMC 330, agregado liviano, agregado de densidad normal, ACTMC 33, ¿sí? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, si por ejemplo, el agregado fino, la arena, y el agregado grueso, el piedrín, son livianos, densidad liviana, cercanos a la densidad del agua, un poquito arriba, un poquito abajo, no tan lejos, tengo un lambda de 0.75. Pero tengo aquí algunas combinaciones. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, aquí agregado fino, arena, combinación de arena de densidad liviana y arena normal, y sigue siendo de densidad liviana el piedrín, este es el agregado grueso, coarse, ¿sí? Estoy entre 0.75 y 0.85 el valor de lambda. Si digamos, tengo, digamos, de aquí entiendo que es algo así como arena de bajo peso, pero en realidad vemos aquí que el fino cumple con 33, o sea, densidad normal, y grueso es liviano, 0.85. Ahora, si vemos que aquí ya es un poco más la tendencia a densidad normal, mucho más arriba de la unidad, estoy entre 0.85 y la unidad. Y aquí tenemos algunas anotaciones para esa tabla, para el cálculo de lambda. Bueno, ahora, ojo con esto. Esto es para corte simple y corte punzante. No sé con quién llevó usted de concreto armado 1, pero por ejemplo esta aclaración generalmente me tomo el tiempo. Vea que por ejemplo esta ecuación de acá, la voy a escribir mejor. La voy a escribir, corte lambda raíz de f' de c, la base por el peralte. Ahora, vean que de adrede estoy dejando aquí una cuestión como serie de lista o de listado de valores. En algún momento fue lambda, en algún momento fue esta letra, teta. ¿Sí? Pero esto depende de las ediciones del 318.
Bueno, vamos a hacer algunas notas ahí. Por ejemplo, lambda la tengo a partir, si no estoy mal, del 318, 11, 2011. Implica que lambda, como una función, ya lo acabamos de ver, de la densidad de agregado o de agregados. Pero por ejemplo, cuando era teta, por ejemplo, ediciones del 318, si no estoy mal, desde 1999, o sea, el 318-99, lo voy a poner bien. Hasta implica que teta es igual a 0.75. Y esto como un valor constante, no como una función como lo tengo acá. Teta, por ejemplo, de la edición del 318, 95, para abajo, la edición de 1989, de 1983, teta era igual a, lo voy a escribir bien, como un valor constante, 0.85. Bueno, ¿por qué me tomo el tiempo? Dirá alguien, el precioso tiempo, eso no regresa. ¿Por qué me tomo el tiempo para semejante explicación? Muy sencillo. Cada vez que usted tome un libro de concreto o texto de concreto, ver en textos de concreto, edición, año del ACI 318. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Diríamos que aquí lo que tengo que ver, por ejemplo, puede ser en su momento en la introducción, en el prefacio, o digamos palabras iniciales. ¿Sí? Que digamos edición de 318 están considerando por estos cambios, ¿sí? Pero estoy leyendo un libro y ahí no aparece el lambda, ahí aparece una letra como esta y tiene un valor como este. Qué raro.
Lo que pasa es que a uno no le explican, a uno no le dicen la edición del 318. Claro, cuando usted vea las palabras iniciales del libro, pues el presente libro se trabaja con la presente edición del ACI 318 del año 1983. Bueno, es un libro ya bastante viejo, no ha tenido mucha revisión. Bueno, entonces lo que yo esperaría para corte es esto. ¿Sí? Entonces cuidado con eso, porque a veces de forma indiscriminada, pues es buena idea, por supuesto, si usted ya tiene un inicio de biblioteca técnica, sus libros de diseño, sus libros de concreto, revise siempre, digamos, qué ediciones de 318 están trabajando ahí. Eso es importante, porque a veces eso no tan fácilmente puede que cuadre con la última edición del 318-19. ¿Y por qué? Por lo mismo. Generalmente los textos de concreto siempre van una edición atrás del último código. Con suerte puede que ya encontremos algún texto de diseño de concreto con ACI 318 del 2019. Si sale este año, por ejemplo, puede que cuando salga el texto y llegue a la calle, ya tengamos 318 de este año también, del 2022. Eso hace que el texto hasta cierto punto esté obsoleto. ¿Por qué? Porque está en base a la edición anterior. Y a veces hay cambios interesantes, hay cambios importantes. Entonces, he ahí el porqué de hacer este tipo de revisión con ese factor de corte. Bueno, no sé, algún comentario con esto, alguna experiencia con esto. Se podría decir que en algún momento pues esa era un poco mi pelea con los vendedores de textos, que mire, ingeniero, tenemos este nuevo texto para su clase de concreto armado. Lo primero que uno chequeaba era esta información, ¿sí? Recuerdo que por ejemplo había un libro de concreto de McCormack, un libro muy bonito, y ese, que si mal no estoy, utilizaba la edición del 318-14. Bueno, ahora pónganse a pensar en esto. Sale el libro generalmente a veces en inglés. En lo que pasan unos años, 1 o 2 años, en lo que nos llega la traducción en español, que esa es otra cosa, pues lo más probable es que ya vamos a tener un código nuevo. ¿Qué implica eso en el tiempo si uno se dedica a estudiar un poco esta cuestión, o por cuestión de docencia, como estoy intentando hacer en este momento? Pues ir comparando, digamos, el texto con las ediciones de 318, que el texto indique qué es lo que está tomando como referencia para desarrollar su teoría y sus ejemplos. Entonces, cuidado con eso. ¿Importante? Sí. Importante, sí. ¿Que se lo explican a uno a veces en clase? No. Pero vale la pena entonces recordar este pequeño apunte. Si lo quiere ver, es un apunte, es una pizarrita de apunte, pero su importancia es contexto en el tiempo. ¿Algo con esto, por favor? ¿Algún aporte, alguna experiencia? Si es que han leído textos de concreto, algunos son muy buenos. Hay algunas traducciones que son muy malas. Por eso dicen que traducción es traición. Sí, ingeniero, es cierto lo que está diciendo, porque yo creo que estaba leyendo McCormack, pero de una edición ya muy, muy viejita, yo sé. Explicaron un ejercicio que venía en ese libro, pero en una edición más nueva. Y a la hora de comparar los resultados con el libro que yo tenía, no me daba la respuesta y me quedaba ahí pensando. Y al final de cuentas, sí era porque ellos usaban, como usted dice, el código ACI 318, pero de versiones anteriores. Muchas gracias, es importante. Y eso también depende a veces del docente que le ha tocado en cursos anteriores con estos temas, ¿sí? Es ahí donde uno tiene que poner atención, o a veces algún seminario,
o algún evento y vamos a ver con qué están diseñando. Entonces hay que prestar atención a esos detallitos cuando uno va a aprender, a escuchar, ¿sí? Entonces la idea también es dejar ahí un punto de criticidad, un punto de ser uno crítico. No es para que uno lo exponga, para que uno lo hable, pero uno dice, bueno, esta persona va por acá, esta otra persona va por acá, viendo precisamente cómo está manejando su información. Aplicación práctica con esto, digamos, alguno de ustedes se ve haciendo análisis estructural, digamos, con paquetes de marca como SAP, por ejemplo, o algún otro paquete, digamos, de análisis de estructuras, o un ITABS, o qué sé yo, algún programa de esos. Pues a veces es un poco complicado uno de estudiante comprar el paquete completo. Hay versiones estudiantiles, sí, un poquito más recortadas, sí. Pero digamos, a veces uno ve que de la noche a la mañana el programa está en oferta. Y es una buena oferta a mitad de precio. Lo más probable es que ellos ya saben o ya salió una nueva edición de algunos códigos. Y lo que están haciendo es agotar sus existencias hasta que salga la nueva versión con los nuevos códigos. Eso sí, van a regresar a precio original. Entonces igual, con esta situación, digamos, de mercado de herramienta para cálculo. ¿Sí? No estoy diciendo que sea mala la herramienta, fabulosa. Solo se acuerda que por otro lado, si usted compra algunos de estos paquetes, pues entre las cosas que hay que chequear, una cosa muy básica que permita las actualizaciones del caso, actualizaciones de algunos códigos. No todos los códigos cambian en la misma fecha, algunos un poco antes, algunos un poco después, ¿sí? Pero la idea es que si el paquete tiene la versatilidad de hacer, por ejemplo, sus actualizaciones, con eso, pues enhorabuena. Muy bien, entonces yo por la hora dejaría por aquí la clase. Muchas gracias por las participaciones. Gracias por su asistencia. Le deseo entonces una feliz tarde y muchas gracias. Clase casi personalizada.